d'una nova acadèmica corresponent resident a l'estranger. El motiu és aquest ingrés de la doctora Jinan Zouaki, del Marroc, i que serà escrita a la secció segona de Biologia i Biotecnologia. Dono la benvinguda també a l'excel·lentíssima senyora Soumia Fati, vicecònsol del Marroc a Barcelona, que ens acompanya en aquesta sessió. A continuació, prego a la doctora, presento les persones que estan a la taula juntament amb mi, la doctora Maria Àngels Calvo, secretària general de la Real Acadèmia de Farmàcia, i la doctora Cesca Niubó, responsable de publicacions y comunicacions de la Junta de Govern. Haremos la sesión en castellano debido que la académica entrante o electa es una persona de Marruecos, pero que estudió en farmacia en España y por lo tanto habla perfectamente el español, el castellano, y en diferencia a ella haremos la presentación y todo el acto en castellano. Cuando quiera puede usted hacer la presentación de la doctora Zouaki. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, con la venia. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, agradezco al excelentísimo señor Joan Permanyer Fábregas el honor que se me otorga al nominarme para hacer la presentación de la académica electa, ilustrísima señora doña Jinan Zouaki, natural de Tetuán, Reino de Marruecos, a la que me unen lazos estrechos de amistad y mutuo aprecio. La recipiendaria es doctora en farmacia por la Universidad de Granada, algo que tiene a mucha gala, pues su corazón, no digo que esté dividido, que no, sino que rinde pleitesía a dos grandes amores, totalmente compatibles en su caso. El amor a su fascinante país de origen, que he tenido la oportunidad de conocer, y el amor a España, en donde estudia la carrera y hace sus primeros pinitos en la investigación en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la facultad en la que se forma, una de las clásicas junto a las de Madrid, Barcelona y Santiago. Estudios sobre liberación controlada de medicamentos con polímeros de celulosa como portadores de salicilatos en formulaciones tópicas, determinación in vitro de factores de protección solar de preparaciones, sustantividad de filtros químicos en formulaciones a base de látex incluidos oleosos en aceite de oliva, absorción-desorción de ácido salicílico en partículas de látex, caracterización de complejos de interés farmacéutico con modernas técnicas de calorimetría diferencial de barrido y microfotografía, publicaciones en revistas de reconocido prestigio, Reactive Functional Polymer, Journal of Cosmetic Science, Die Pharmacie o Pharmaceutische Industrie y simposios del ramo. Habría sido una gran docente, dadas sus excelentes dotes comunicativas y su capacidad y empatía para sintonizar con y cautivar a su auditorio. De hecho, ha participado en la implantación del Diploma Universitario de Cosmetología en la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad Mohamed V de Rabat, ha colaborado con la Escuela Normal de Enseñanza Superior de Tetuán, impartiendo enseñanzas a los estudiantes inscritos en el Diploma Universitario de Biología y Bioquímica, y también en la dirección de másters en colaboración con la Facultad de Ciencias Abdelmalek Essadi de Tetuán. La doctora Zouaki conforma el grupo de los 5 magníficos que han merecido la nominación como académicos correspondientes con residencia en el extranjero en el año en curso, entre los que se encuentran los excelentísimos señores Lauro Moreto, Andrés Amarilla, Franklin Marqués, ahí lo vemos con el excelentísimo señor Joan Sabater Tobella, presidente de honor de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, o José Aliaga, con el que me hallo tras mi entrada en la hora ya
Academia Nacional de Farmacia de Perú. La doctora Jinan es académica electa de la Academia Iberoamericana de Farmacia, que se encuentra emparentada hasta en 24 ocasiones con la Real Academia de Farmacia de Cataluña. La doctora Jinan Zouaki es una persona emprendedora, muy activa, luchadora por los derechos de la mujer sin estridencias ni falsos aspavientos, blandiendo siempre como armas la palabra y el ejemplo, una buena combinación. Traigo aquí a colación 3 actuaciones suyas en la Iberoamericana. Una primera, 2018, en las jornadas que organicé en Sevilla, donde nos conocimos sobre farmacia, profesión, universidad y sociedad, la mujer como protagonista, que reunieron a 20 ponentes pertenecientes a los ámbitos de la docencia, investigación, gestión y gobierno universitario, farmacia comunitaria y hospitalaria, atención primaria, laboratorios de análisis, distribución farmacéutica, industria y sector empresarial, organización colegial y Consejo Andaluz de Colegios, asociaciones profesionales, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales. Una segunda, Granada 2019, en el transcurso del 8º encuentro de la Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia, en el que también el laboratorio que ella dirige, de análisis biológico y reproducción asistida, actuó como una de las entidades patrocinadoras. Ella es, de hecho, miembro del patronato de la Fundación Vicente Callao de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Lleva a cabo más recientemente, 2021, Sevilla, una tercera intervención en las tribunas científicas de la Iberoamericana que anualmente organizo, hablando sobre toxoplasmosis y embarazo. Como se aprecia, es una persona comprometida con el buen funcionamiento de las instituciones y comprometida a sí mismo con las personas, fiable, fiel y leal. Su presencia en las aperturas de curso y en la entrada de nuevos académicos es usual, coincidiendo no pocas veces con el excelentísimo señor don José María Ventura, académico numerario emérito de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y académico de honor de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Ahí la vemos en el homenaje al profesor Alberto Ramos, noviembre de 2022, y en la Inmaculada de la Facultad de Farmacia de Granada, donde recibe la medalla 3 F2G de la Asociación de Antiguos Alumnos. La doctora Zouaki consigue su diploma de la especialidad de Biología Médica en 1998, el CES de Procreación Médica Asistida en 2003 y el diploma universitario de Procreación Médica Asistida por la Universidad de la Sorbona de París en 2017. Es una consumada empresaria que dirige desde 2005 el Laboratorio de Análisis Médico y de Fecundación in vitro IF al-Nafis, médico sirio del siglo XIII, famoso por sus descubrimientos sobre la circulación pulmonar. Ahí vemos en la diapositiva agrupadas unas cuantas instantáneas del laboratorio, incluido el personal, una veintena de empleados, zona de espera, de confort, laboratorio e instrumentación especializada. La doctora Zouaki pertenece a la Sociedad Marroquí de Medicina de la Reproducción. He de destacar su brillantez e inteligencia innata, el amor a la familia, a sus 2 hijos y su carácter afable y comunicativo, que hace que se le abran con facilidad todas las puertas. Jinan es un encanto de ser humano, un cúmulo de inmejorables virtudes. La pandemia ha demostrado que la preocupación por la salud pública no es solo un problema médico, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, convirtiéndose en la principal preocupación científica, pasando nuestras cuitas cotidianas a perder su importancia. Científicos multidisciplinares, clínicos, profesionales de la salud, médicos, farmacéuticos, veterinarios, biólogos, ingenieros, han contribuido a la solución de los problemas derivados de la COVID-19, ayudando a prevenir numerosas muertes y desastres económicos y a mitigar las consecuencias sociales resultantes.
En este contexto, la doctora Jinan se ha mostrado muy diligente, con una amplia visibilidad en los medios locales y nacionales de su país, prensa, radio y televisión. Su laboratorio de Tetuán se ha convertido en un centro de referencia con el que han contado las autoridades marroquíes para hacer frente a la tragedia, mereciendo un reconocimiento especial por parte del reino alauita. El suyo fue el primer laboratorio privado autorizado por el Ministerio de Salud para la realización del test de la COVID-19 en toda la región. Ahí la vemos en una entrevista en la televisión pública marroquí de larga duración que puede seguirse en el canal YouTube. Su laboratorio y la cartera de servicios que ofrece es accesible en la web, así como los comentarios realizados sobre el mismo, con uno de los cuales concluyo, porque es un fiel retrato de la personalidad de la doctora Jinan Zouaki. Ahí habla de cómo se acerca una persona y ella se la gana, ¿no? Con su lado humano, ¿no? Con el calor ese que necesita siempre el paciente, el enfermo. Querida Jinan, amiga, en nombre de todos los colegas de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, seas bienvenida. He dicho. Entonces, a continuación, bueno, muchas gracias, repito, doctor García Suero, por su presentación que ha hecho de la doctora Jinan Zouaki. Y a continuación tiene la palabra la doctora Jinan Zouaki para leer su discurso reglamentario de ingreso. Por favor. Buenas tardes. Espero que la emoción me puede dejar hablar, porque por el sitio y por todo lo que se ha dicho de mí, se me tiemblan hasta las uñas. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, excelentísimos y ilustrísimos señores académicos, excelentísima señora vicecónsul de Marruecos en Barcelona, señores y señoras. En este acto de lectura del discurso de mi ingreso en la Real Academia de Farmacia de Cataluña, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a quienes promovieron la presentación de mi candidatura. Deseo agradecer al excelentísimo señor presidente, doctor Joan Permanyer Fábregas, por haberme aceptado como académica correspondiente de la misma, y a la excelentísima señora doctora María del Ángeles Calvo Torras por el interés, simpatía y amabilidad de haber elegido conmigo el tema de este discurso. A mis distinguidos y queridísimos profesores, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Iberoamericana de Farmacia, doctor Agustín García Asuero, y al excelentísimo señor past president de la misma, doctor Alberto Ramos Cormenzana. A la excelentísima señora vicecónsul de Marruecos en Barcelona, doña Sumeya Fethi, por su presencia a pesar de su apretada agenda. Pertenecer a esta prestigiosa institución representa para mí un alto honor, orgullo y al mismo tiempo representa una gran responsabilidad que espero saber corresponder. Todos conocemos y sabemos bastante de la historia de la pandemia, de su actor responsable y
por lo tanto, de la auténtica pesadilla vivida por toda la humanidad. Por tanto, está de más hacer un recordatorio de ella y menos para una audiencia de alto nivel nivel científico, a la cual tengo el honor, el placer y el privilegio de dirigirme. El tema, como ustedes bien saben, es la COVID-19 en Marruecos, que trataré de forma bastante resumida, puesto que dispongo de poco tiempo y para no aburrirles mucho. Marruecos es un país situado en el norte de África con una superficie de 711.000 kilómetros cuadrados, de 36,3 millones de habitantes, con un crecimiento demográfico de 1,3% y una esperanza de vida de 77. En la gestión de la pandemia, los aspectos adoptados por el reino se concretaron en la voluntad de un pueblo unido por el liderazgo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, en una anticipación centrada fundamentalmente en la preservación de la vida humana, en el aspecto multisectorial a nivel sanitario, económico, social y solidario. En el sanitario, en todos los aspectos del Sistema Nacional de Salud público, privado y militar. En el económico, en un apoyo al sector bancario y emprendedor. En el social, en una indemnización en caso de pérdida de empleo, en el aplazamiento de pago de préstamo bancario y en una regulación de los precios. En cuanto al solidario, está enfocado en una creación de fondos gracias a contribuciones para la lucha contra el coronavirus y un apoyo a la población vulnerable sin olvidar la atención sanitaria gratuita. El cuarto aspecto adoptado por el reino se sitúa en regionalizar el territorio con sus sedes centrales. El siguiente aspecto es el científico del coronavirus con un comité nacional y, por último, el tema de la vacunación. La alta sensibilización ciudadana del Ministerio de Sanidad en todos los medios de comunicación se manifestó tanto a nivel científico como en la comunicación divulgativa, permanente y transparente en todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa y redes sociales. A nivel industrial, Marruecos llegó a producir tantas mascarillas al día que le permitió pasar en 3 meses de un país importador a un país exportador de las mismas, gracias a la adaptación de las fábricas de material textil. El día 2 de marzo de 2020 se detectó el primer caso positivo de la COVID-19. El 10, el primer fallecido. El 17 tuvo lugar una reunión de un comité de alto nivel presidido por Su Majestad el Rey Mohammed VI y el día 20 se declaró estado de emergencia sanitaria en el reino y, por lo tanto, las medidas tomadas fueron determinantes, firmes y muy estrictas. Se suspendieron las líneas aéreas y ferroviarias,
Se cerraron los colegios, las universidades, las mezquitas, los cafés, restaurantes, cines. Se prohibió la distribución de prensa en papel y hasta el desplazamiento de una ciudad a otra dentro del mismo territorio. Dichas medidas tomadas en el país fueron muy duras y por lo tanto bastante criticadas, pero el beneficio fue enorme, puesto que en Marruecos no se registró la primera ola que tuvo lugar en Italia y en España. En ese momento, el enemigo era bastante desconocido a nivel científico. Su transmisión era muy amplia y no había institución sanitaria preparada, por más importante que fuera. La gente vivió un auténtico terror psicológico. Como el país no sufrió la primera ola declarada a nivel internacional, por ello dispuso de un cierto tiempo para conocer mejor al agente etiológico y sus características diferenciales. De hecho, la evolución de la ciencia en ese periodo, en los protocolos de tratamiento, fue importante, puesto que se introdujeron en las terapias los corticoides gracias a España y las heparinas gracias a Italia. Marruecos conoció una discreta ola de la variante alfa del coronavirus gracias al confinamiento drástico llevado a cabo en el mes de Ramadán, que es el mes sagrado, en el cual normal y habitualmente las mezquitas suelen estar abarrotadas de gente por la noche, pero en ese momento se procedió a cerrarlas. A consecuencia de ello, se estimó haber evitado el fallecimiento de miles de personas, mientras, y por desgracia, el virus causó muchas muertes en Inglaterra, Francia y España. La vacunación en el reino supuso un gran logro de suma importancia. El 9 de noviembre de 2020, Su Majestad presidió una sesión de trabajo dedicada a la estrategia de dicha operación contra el coronavirus y el 8 de diciembre ordenó que ésta fuera gratuita. A final de diciembre se hizo un pedido de 65 millones de dosis con el fin de vacunar de forma igual a los residentes del país, tanto marroquíes como extranjeros residentes en el reino. El 28 de enero, Su Majestad dio comienzo a la campaña nacional de vacunación. La primera fase de la vacunación estuvo destinada a profesionales de la salud pública mayores de 40 años, autoridades públicas, militares, personal de enseñanza pública mayores de 45 años y personas mayores de 75. La operación se llevó a cabo dentro de vacunódromos bajo control estricto y riguroso y con una gestión electrónica a través de la web y SMS, presentando el documento nacional de identidad. La operación se llevó a cabo, la operación se llevó de forma justa entre todos los residentes en Marruecos, sean marroquíes o extranjeros.
Aquí viene la declaración de un ciudadano español residente en Marruecos. En cuanto al diagnóstico del coronavirus, pues al principio de la pandemia, la prueba conocida por todo el mundo era la QRT-PCR y más adelante fueron las pruebas serológicas y antigénicas del mismo. En la fase previa de la gestión de emergencia de salud pública en Marruecos, el eminente equipo del Departamento de Virología del Institut National d'Hygiène, al cual mando un cordial saludo, se anticipó a principios de enero del 2020 y puso a punto ese parámetro analítico de la biología molecular, la QRT-PCR coronavirus, a pesar de las dificultades en cuanto a la disponibilidad de los reactivos para llevar a cabo la reacción en todas sus fases experimentales de extracción del ácido nucleico del virus y de su amplificación. Dicha prueba analítica se practicó para el diagnóstico del coronavirus a los marroquíes repatriados desde la provincia china de Wuhan bajo instrucciones reales el 25 de enero del 2020. Era el único laboratorio que realizaba dicha prueba en el país, el Institut National d'Hygiène, en Rabat, la capital del país. Hasta un mes más tarde que se incorporó el laboratorio del Instituto Pasteur de Marruecos, ubicado en Casablanca. Entonces, el primero realizaba el diagnóstico analítico de la parte norte y este del territorio, mientras el segundo se encargaba del resto del país. Sin embargo, la demanda no cesaba de incrementarse. Por ello, era imprescindible aumentar el número de laboratorios. Entre los meses de abril y mayo de 2020, se instalaron unos 24 laboratorios públicos, sin olvidar a otros móviles que fueron de un gran logro, cuyo fin consistió en abastecer las regiones necesitadas y reforzar las de gran demanda. Dichos laboratorios móviles llegaron a realizar hasta 1000 pruebas diarias. Como acabo de comentar, se instalaron 24 laboratorios en distintos sitios a nivel de centros hospitalarios universitarios, regionales y provinciales, en distintas ciudades, incluido el Centro Hospitalario Provincial Sanya Termel en Tetuán. Aquí, permítanme hablarles de mi experiencia y del grano de arena que aporté a mi país en ese momento. En Tetuán, mi ciudad natal, donde tenía y tengo un laboratorio privado de análisis clínicos desde hace 18 años, disponía de la plataforma de la biología molecular 3 años antes de la pandemia para realizar la detección de otros patógenos. Por lo tanto, disponíamos entonces, tanto mi equipo como yo, de una experiencia al respecto. Por este motivo, las autoridades, después de una encuesta a los laboratorios de la región, me llamaron para una posible colaboración. Acepté sin dudar y sin pensar
en mis hijos mellizos de 10 años entonces, ni a la delicada salud de mi madre, que en paz descanse, que murió un año después de otra enfermedad distinta a la COVID-19. Sectores de salud pública y privada siempre fueron, desde mi punto de vista, un solo cuerpo para cumplir con todas las éticas hacia el enfermo y con la situación de emergencia sanitaria que sufría el país más todavía. Perdón. Por lo tanto, no se cabía cruzarse los brazos o tener miedo. Tuve clarísimo colaborar en dicha guerra a capa y espada, aportando así mi granito de arena. Salí de casa con la maleta en la mano, puesto que teníamos que estar confinados. Mis hijos y mi madre, que en paz descanse, quedaron muy asustados, puesto que era el principio de la pandemia y el terror psicológico sembrado en todo el mundo hizo mella en ellos. Me despedí sin derramar una lágrima. Lo único que les dije muy confiada, volveré si Dios quiere, y así fue. La gran suerte que tuve es que 2 colaboradores de mi propio laboratorio aceptaron acompañarme sin problema alguno. Estuvimos trabajando en el laboratorio de la biología molecular del Centro Hospitalario Público Sañatrmel en Tetuán, junto al médico jefe y su equipo, sin mirar el reloj y sin cansarnos durante más de 3 meses sin regresar a casa, puesto que vivíamos confinados en un hotel justo al resto del personal sanitario. Llegamos a realizar hasta 2.500 test URT-PCR del coronavirus en 24 horas, lo que nos otorgó la clasificación número 2 detrás del laboratorio de referencia de todo el país, el Instituto Nacional d'Hygiene, hecho recogido incluso por la prensa nacional. A finales de junio del 2020, el Ministerio de Sanidad empezó a plantearse autorizar los laboratorios privados para realizar la QRT-PCR COVID-19, pero con unas normas muy estrictas, controladas y validadas por un comité de alto nivel científico del laboratorio de referencia del Reino. Mi laboratorio, de unos 700 metros cuadrados, divididos en 4 plantas, con 3 puertas de acceso, con más de 120 metros cuadrados dedicados solo y exclusivamente a la biología molecular, disponía de todas las normas exigidas por el Ministerio de Sanidad y aprobadas por el citado comité. El 10 de julio del 2020, el laboratorio fue de los 8 privados autorizados oficialmente por el señor ministro de Sanidad y el director y el señor director del laboratorio de referencia del Reino para la realización de la QRT-PCR del COVID-19. Fue una sensación agridulce, agria por la pandemia y dulce por la distinción de mi propio laboratorio, no solo en la región norte, Tánger, Tetuán, Alhucemas, sino en todo Marruecos. Dicha distinción
también correspondía a mis distinguidos profesores de mi querido país natal, Marruecos, y los de mi querido país de adopción, España, donde me formé profesionalmente. Mi responsabilidad era grande y la presión psicológica tremenda, puesto que no tenía derecho al error, aunque éste sea humano. No veía prácticamente a mis hijos ni a mi madre, que en paz descanse, que falleció el fatídico 25 de julio de 2021 tras un mes de sufrimiento de una enfermedad distinta a la del COVID. Después de tan solo 3 días de luto, volví a trabajar sangrando de dolor por dentro, pero al pie del cañón. La demanda de la QRT-PCR COVID-19 en ese periodo era grande, puesto que, entre otros, los marroquíes residentes en el extranjero necesitaban el resultado de la prueba para poder viajar o no. A partir de finales del 2021, la demanda de dicha prueba empezó a disminuir cada vez más hasta convertirse en testimonial. El colofón lo supuso la concesión al laboratorio de la certificación ISO 9001 en ese mismo año, independientemente del trabajo realizado durante la pandemia. Finalmente, quiero puntualizar que en el Reino de Marruecos, los 16.296 fallecidos del periodo del 2 de marzo del 2020 hasta el 16 de abril del 2023 supusieron 45 por cada 100.000 habitantes, mientras que en otros países dicha cifra llegó a superar los 200 fallecidos por 100.000 habitantes, o sea, 5 veces más. En una pandemia no se puede decir ganar la batalla, sino ser vencido o no darse por vencido. Marruecos no se dio por vencido, puesto que en las estadísticas generales hablan por sí solas. Y sobre todo se actuó a tiempo en niveles de alerta en cuanto a vigilancia, preparación e intervención. Dicho resultado fueron el fruto de las medidas drásticas tomadas en el tiempo y en el espacio adecuado. Marruecos no se dio por vencido. Las 3 acciones verticales aplicadas en las 3 fases cronológicas fueron en la fase preventiva enfocada en el confinamiento y cierre de hecho de fronteras de manera drástica. Muchos marroquíes se quedaron atrapados en numerosos países. La utilización obligatoria e imprescindible de las mascarillas. En cuanto a la fase de intervención, consistió en el tratamiento y en la vacunación. Y en la fase de mantenimiento, en la cual tuvo lugar el aplazamiento en apertura de fronteras, en mantener el confinamiento y en el mantener la utilización de las mascarillas. En cuanto a la acción transversal, se manifestó a toda la población a los niveles de comunicación científica y otra de divulgación. En definitiva, Marruecos conoció 3 olas en vez de 5 gracias a las medidas sanitarias drásticas pero acertadas, tomados en el justo tiempo
y en el espacio. El pueblo marroquí demostró una gran solidaridad trabajando al unísono, al igual que distintas instituciones, diferentes administraciones estatales, gubernamentales, territoriales, fuerzas armadas y sistema de salud con ambos sectores, público y privado, todo bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey Mohammed VI. La salud no lo es todo, pero sin ella todos los demás es nada. De las grandes lecciones aprendidas por el mundo entero es que ningún sector está a salvo de las amenazas de salud, que no hay desarrollo sin salud, puesto que todos somos vulnerables y por lo tanto nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Y para terminar, sería un auténtico placer para mí darles la bienvenida a Marruecos, especialmente a la ciudad de Tetuán, considerada como la paloma blanca del reino, y tener la satisfacción de ser su anfitriona. Gracias. Muchas gracias, doctora Zouaki, por su excelente discurso que nos ha vuelto a poner al día o recordar lo que ha sido esta terrible pandemia para todos los países. Efectivamente, ha sido un tema global y la única manera de vencerlo ha sido en base a actuaciones globales y colaboraciones dentro de los países y entre los países. Dentro de los países, como usted ha dicho, ha sido un ejemplo, la pandemia forzó un ejemplo, y yo creo que ha sido una lección aprendida por todos, de colaboración entre los sectores privados, públicos, institucionales, instituciones armadas, como usted ha dicho, universidades, centros de investigación, empresas, laboratorios de análisis, en fin, diferentes sectores, y al final también una responsabilización por parte de la población que al poder acceder a la vacunación pues ha sido el principio del fin de esta terrible pandemia. Como usted ha dicho, estamos sujetos a temas de salud siempre, y esto también nos ha enseñado la vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos y que de alguna manera pues, se puede repetir en algún momento, no con un coronavirus, pero sí con algún otro agente vírico o biológico, y en definitiva pues esto nos podría de enseñanza y que camino a seguir para próximas emergencias de salud pública que se puedan producir en el mundo. Muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia de Marruecos. Vieron menos obras en España. Ahí tenemos bastantes 5 obras distintas. En Marruecos tuvieron 3. Bueno, en Marruecos tuvieron 3. Nosotros aquí tuvimos 5, pero definitivamente pues también ha sido vencida, y hoy podríamos decir que no está erradicado porque el virus sigue estando entre todos nosotros, pero a unos niveles controlados y a unos niveles que no significan ningún peligro para la salud pública en el momento actual, y así ha sido reconocido con la OMS, que lo ha cesado la emergencia global de salud pública que había emitido en el año 2020. Muchas gracias de nuevo, y ahora pediría a la doctora Zouaki se acerque a la mesa para poderle otorgar los diferentes distintivos de como académica correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Cataluña. Tiene el distintivo, después tenemos la medalla correspondiente académico no correspondiente, caso residente en el extranjero,
y el diploma que la acredita de su academia. Muchas felicidades. Bueno, antes de dar por terminado este acto, esta sesión extraordinaria, agradecerles a todos los que han asistido presencialmente a la sede de nuestra academia, pues el haber recibido a la doctora Zouaki en nuestra academia. ¿Qué duda cabe que esta colaboración entre academias del mundo, de diferentes países, dentro de nuestro país tenemos varias en España, pero después que en otros países, especialmente en nuestro caso de la América Latina, pero en este caso pues está Marruecos, está también Portugal, pues que es duda cabe que esta colaboración entre las academias enriquece el conocimiento de los propios académicos de las distintas academias y nos hace más conocedores de los diferentes aspectos de las ciencias farmacéuticas. Yo creo muy positivo esta colaboración entre las academias. Ahora tenemos en primeros de los meses del mes de junio, tenemos un encuentro en Madrid en el que es un encuentro de todas las academias de América Latina, pero que también asistirá la Academia de Marruecos, o bueno, en este caso la académica que hoy ha entrado en nuestra academia, y la Academia de Portugal y alguna otra academia. Es un encuentro en el que se van a compartir conocimientos científicos en los diferentes ámbitos de las ciencias farmacéuticas. Soy un defensor acérrimo de esta colaboración porque las cosas se hacen en equipo, no se hacen individualmente. Los genios individuales existen, pero se necesitan de los equipos para poder llegar a resultados y profundizar más en toda la problemática en nuestro caso, del mundo de la farmacia. Nada más, agradecerles a todos, como he dicho, los que han asistido presencialmente, agradecer a todos los que nos han seguido telemáticamente con las dificultades que hemos tenido hoy con la tecnología, disculparnos por las dificultades, esperemos que se haya podido seguir toda la sesión, agradecer al doctor García Suero la presentación que ha hecho de la nueva académica y sin nada más, pues doy por levantada la sesión. Muchas gracias.